¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Como todos los martes, aquí estamos dos vagos analistas, en palabras del presidente de la República, doña Silvia Jerez, y un servidor, que a pesar de haber estudiado nuestro doctorado y nuestras maestrías, pues vamos a ejercer de vagos hoy y le hemos seleccionado dos temas. Creo que vamos a fundar el Colegio de Vagos y Politólogos. Así nos salimos del Colegio de Abogados, que por cierto es donde está el presidente vagos, también, justo con los politólogos. Quizás ha acordado y ha mezclado una cosa con otra. Pero bueno, señor presidente, vamos a trabajar para que usted vea que no somos tan vagos. Y hemos seleccionado dos temas. El primero no podía ser de otra manera, se refiere a los incidentes acaecidos en Sololá, donde un policía ha perdido la vida. Otro está muy grave y posiblemente pues no se sabe si saldrá de esta, y algunos más están heridos, y una situación de tensa calma por el momento. Tres invitados que saben del tema, dos en el estudio y uno en el teléfono. En el teléfono tenemos a don Salvador Loarca, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Santiago Atitlán. Don Salvador, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Gracias, bienvenido. Voy a presentar a los invitados del estudio, que está don Elmer Sosa, que es viceministro del Ministerio de Gobernación. Elmer, buenas noches, muchas gracias por estar aquí después de la noche en blanco que prácticamente han tenido. Y don Luis Mariano Martínez, analista en temas de violencia y seguridad de Interpaz. Buenas noches también, muchas gracias. Yo voy a lanzar la primera pregunta. Salvador, ¿cuál es su percepción como observador de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el lugar? Mi percepción que este problema hoy reventó. Resulta que desde el año 2009 la población ha pedido constantemente a las autoridades municipales de que se proponga un cierre total de las cantinas y otros tipos de negocios en el cual están afectando a la población. Desde ese entonces pues se ha venido un proceso mediante el cual pues no se ha logrado ningún acuerdo, ni mucho menos se ha complacido la población en cuanto a esta petición, ya que la población está molesta de que la proliferación de las cantinas, que va más o menos aproximadamente en 100 y sin contar con licencia municipal, pues están causando serios problemas a la juventud, están causando serios problemas de violencia intrafamiliar y la falta de pensión alimenticia. Entonces todos estos problemas también, aunados de que en las cantinas, según indican los vecinos, pues también es venta de drogas. Y todo esto pues ha generado un malestar en la población, y esto creo que el día de hoy reventó, aprovechando este momento en que un agente del Estado, en este caso una PNC, pues en el cual pues al no ser despachado por un comerciante de una cerveza, pues obvio eso fue la reacción que la población en sí, esa es la percepción que tiene, que cómo es posible que un agente del Estado que me debe de cuidar es el que mata. Entonces toda esta cuestión aunado con la petición de cierre de cantina, entonces eso que yo siento fue lo que reventó el día de hoy, en que la población pues haya tomado algún tipo de medida, ¿verdad? Don Salvador, vamos a ponerlo en otro teléfono porque este tiene un ruido, y mientras tanto, doña Silvia, vamos a ir con los invitados del estudio. Bienvenido, viceministro Sosa. Aquí hay un tema que nos preocupa a muchos guatemaltecos. Estos hechos de violencia por las propias manos de parte de la población suceden recurrentemente en todo el país, pero Sololá es un área donde particularmente hemos tenido una conflictividad recurrente de este tipo. Nos decían justo ahorita que ya se había solicitado incluso a la alcaldía el cierre de las cantinas, refuerzos de las autoridades. Cuéntenos un poquito. Sabemos que han habido muchísimos cambios en el ministerio que usted ahora dirige, pero a nivel de planificación, ¿qué es lo que ustedes habían venido haciendo en esta población que es tan alto impacto y donde existen temas de conflictividad y agresividad muy, muy fuerte? Sí, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Específicamente, cuando nosotros asumimos el cargo con la señora ministra de Gobernación, uno de los principales objetivos fue analizar la incidencia criminal, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental y por algunos municipios muy en especial. En este caso, pues al analizar Sololá, lo tenemos entre uno de los departamentos con menos conflictividad en tema de incidencia criminal acumulada. Como ya lo decía el delegado de la Procuraduría, los delitos más recurrentes son violencia intrafamiliar, lesiones y violaciones sexuales. De esa cuenta, a través del Viceministerio de Prevención, se han hecho marchas explorativas, se ha tenido el apoyo del
la gobernación departamental, de las alcaldías indígenas y de algunas autoridades locales para hacer ese acercamiento y concientizar a la población realmente de lo que es la prevención del delito y el comportamiento en sociedad. Luis Mario, el procurador o el delegado de la Procuraduría decía, la población está harta y esto ha sido una gota que ha comido el paso al ver un policía en estado de ebriedad. Pero aquí hay dos temas que hay que poner en la balanza. Uno es el policía en estado de ebriedad y otro es la reacción de la población, que es tan refutable o más que lo que se achaca precisamente a la autoridad. ¿Cómo analizaría ese balance? A ver, hay como dos cosas importantes allí. Uno es que el Estado en diferentes momentos no ha podido responder a las necesidades de la población, y eso evidentemente ha generado, digamos, un vaso que se va llenando y que de repente se rebalsa y genera este tipo de hechos. Y la otra es efectivamente que esa falta de ineficacia del Estado, la poca respuesta del Estado, ha generado también que no solo con linchamientos o disturbios, sino que existen muchas formas en las cuales la población ha tomado, en algunos casos alentado por el mismo Estado, la justicia por sus propias manos. El caso de las juntas locales. Recordemos que en Sololá, hace pocos años, en Panajachel hubo que disolver una junta que tenía controlado el territorio. En Santiago funciona una junta local desde hace mucho tiempo. La presencia policial en Santiago relativamente es muy corta y ha tenido periodos en los cuales ha salido. Es decir, en el año 90, cuando el ejército es expulsado después de la masacre de las 12 personas en diciembre del 90, la policía también salió. Regresa y la población se queja no solo del tema de cierre de cantinas, sino es el tema de robos, los asaltos que se dan entre Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna. Es decir, son quejas que vienen de hace varios años. Nosotros desarrollamos un proyecto en Sololá hace varios años y, aunque Santiago no era parte de los municipios que contemplamos, tuvimos algunos talleres y las quejas eran esas. De hecho, hubo incluso años atrás grupos de limpieza social en el área que operaron fuertemente. En San Lucas Tolimán. En San Lucas Tolimán particularmente. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo se enfrenta Guatemala a este tipo de sociedad que no ve respuesta en el gobierno y que toma la justicia por sus manos, señor viceministro? Sí, yo creo que aquí es muy importante lo que acaban de indicar. Este es un trabajo, el tema de seguridad es un trabajo interinstitucional, es un trabajo de Estado y donde tiene gran participación también la ciudadanía. Es muy importante los valores que deben de llevar las personas desde que inician su vida social, en donde hay que inculcarles valores del respeto a la autoridad. No puede ser que en este caso nosotros, nosotros como fuerzas de seguridad, tenemos asegurados al agresor, el que comete el ilícito penal, lo estamos trasladando y consignarlo para presentarlo a la autoridad competente cuando las personas pues toman la justicia por su propia mano. Esto lo que desencadena es una descomposición social en donde prácticamente los victimarios pasan a ser víctimas en este caso. Salvador, no sé si nos escucha usted. Sí. Sí, retomando lo que el ministro el viceministro acaba de exponer, ¿cómo balancean ustedes de la Procuraduría no solo lo que usted ha manifestado pues del hastío de la población frente a una serie de cuestiones, sino de la toma de justicia y los derechos en estos casos de los policías, no ya del agresor, que también tenía sus derechos, sino de los otros que se vieron de alguna manera envueltos en unos incidentes y que han salido, al menos uno de ellos, muy gravemente herido? ¿Cómo toman ustedes postura o cómo balancean o analizan ustedes este tema? Yo pienso que es un tema estructural y consideramos de que no solo en Santiago Atitlán, sino eso es el sentir de la población a nivel nacional, en vista de que muchas veces la población se siente desprotegida ante las autoridades y ante también a la falta de cultura de la denuncia. Muchas personas pues muchas veces quisieran que hubiera justicia, pero lastimosamente la situación económica, por falta de un apoyo legal, pues muchas veces no pueden acudir a una instancia de justicia y toda esa acumulación que tiene la población muchas veces se escapa de las manos. Y esto es lo que se ve hoy, porque la población exigía justicia, pero sin embargo también
como que pareciera de que las instituciones no hay credibilidad cuando decían cómo es posible que si hasta nuestro expresidente está en la cárcel. Entonces todas esas acciones entonces generan una desconfianza. Eso es lo que nosotros visualizamos. Yo quisiera preguntarle en este sentido, en estos momentos, ¿cuál es la situación en Sololá? El sentir de la población, ¿existen ya capturados? Cuéntenos un poquito qué es lo que se vive allí en el área. En el municipio, desde ahora a la mañana, lo que pidió la población es el retiro de los agentes de la subestación. Entonces, una vez cumplida al mediodía la petición, prácticamente ahorita solo han quedado algunos agentes que están fuera de la población resguardando el orden. Sin embargo, hasta el momento no hay ni una captura. Y se vive una tensa calma. Eso es lo que se visualiza y se vive en este momento por estas áreas. Luis, ¿qué se puede esperar o qué sería deseable? Hay que capturar a estos individuos. Sí. No sé, ¿qué paso se puede dar en esta desestructuración del orden? Bueno, lo primero es tener en cuenta las autoridades locales, y no solo hablamos del alcalde, sino del cabecera de Santiago, y sobre esa base establecer mecanismos de diálogo con aquellos que tienen liderazgos dentro de la comunidad. Este sería el primer camino, es decir, qué demandas se hacen necesarias atender de parte del Estado en el corto plazo y luego en el mediano plazo, es decir, evaluando los esfuerzos que se han hecho y los errores que se han cometido. Es decir, porque en Santiago, de nuevo, ahí se ha hecho muchos esfuerzos, muchos proyectos, funcionó un centro de justicia que luego eso quedó abandonado. Es decir, ha habido muchos esfuerzos y que la población entonces tiene unas expectativas que no han sido cumplidas, y entonces escuchar esas expectativas en el marco de las competencias legales, es decir, de lo posible, y también demostrarle que independientemente de los disturbios que se produjeron, que debería procesarse a quienes fueron responsables, también que vean que se va a procesar a quien fue responsable de la muerte, de la gente que fue el hechor que desató este conflicto. Es decir, esas dos vías. Por un lado, mostrar signos de que hay hechos de justicia que sean creíbles, demostrar con evidencias a la población que el Estado es capaz de responderles, y luego generar mecanismos de diálogo en los cuales las demandas de seguridad, por un lado, sean atendidas, ¿no? A partir de su gobierno local y de sus autoridades locales, para que puedan permitir que las autoridades formalmente establecidas, en este caso el ministerio o la policía, puedan tener de nuevo entrada a la comunidad. Viceministro Sosa, yo respecto a este tema quisiera preguntarle a usted, ¿es viable y factible esa petición de la comunidad donde se ha solicitado el retiro de la Policía Nacional? ¿Quién será entonces el garante del orden? ¿Por cuánto tiempo más va a durar esta medida? Porque al final de cuentas, si como guatemaltecos empezamos a exigir a raíz de actos de violencia el retiro de las fuerzas de seguridad, entonces ¿quién es el responsable? Sí, en ese sentido, el día de hoy se retiró a los agentes tomando en cuenta el riesgo en que estaba la vida de los mismos. Por instrucciones de la señora ministra se evacúa a todo el personal. Independientemente de eso, ya no podíamos habitar la subestación policial toda vez que fue destruida completamente. En ese sentido, pues ya los 8 agentes que fueron retirados en este caso ya están siendo evaluados clínicamente. El responsable o al quien se les indica de ser el responsable del hecho sucedido el día de ayer, que es Manuel Itzok, está en calidad de consignado, está en un centro de asistencial con la debida custodia, pero en calidad de consignado. Ya la prevención fue remitida al juez contralor para que él motive en la decisión judicial que corresponda. En ese sentido, nosotros, como en otras ocasiones, como por ejemplo en Patulul, en el Estor, en donde ha habido este tipo de conflictividad, lo que hemos hecho por prevención es retirar al personal, no así los patrullajes continuos y en caso de denuncia, el atender la solicitud de la ciudadanía para garantizar la seguridad. Viceministro, hay una pregunta que hay que hacer. Siempre se habla del hastío de la población. ¿Esto es un problema de población o es un problema de grupos de poder o es un problema de 8 o 10 individuos que lideran a su criterio la zona por cuestiones relacionadas con la seguridad, relacionadas con los recursos, relacionadas con el poder
o con otras, porque eso del hastío de la población colectiviza el problema. Sí, eso es muy importante, porque al hacer la evaluación ya en la masa de población nos damos cuenta que son grupos sectorizados los que provocan este tipo de incidentes. En este caso, el gobernador departamental, el delegado de la Procuraduría, pues entablaron la mesa de diálogo en el propio municipio. Sin embargo, hubieron unas personas que incitaron y empezaron el disturbio. De esa cuenta, pues como ustedes lo decían, y de hecho se le giró la instrucción al director general de la Policía Nacional Civil de impulsar la persecución penal en contra de los agresores, de los agentes, porque no solo fue la agresión, ellos estuvieron privados de su libertad. Al final de cuentas, son delitos que se van sumando y otra de las cuestionantes lo hemos visto en poblaciones como Huehuetenango, San Marcos, cuando se ejecutan órdenes de captura a estas personas que incitan a la conflictividad o que cometen este tipo de delitos, existen estas facciones de pobladores que se levantan nuevamente contra la población. ¿Hay alguna medida que ustedes estén tomando, preveyendo que al realizar estas capturas puede haber una porción de la población que se levante en contra de ustedes? Sí, de hecho se ha hecho. Ya lo hicimos en el tema de San Juan Zacatepeques, en Pajoques, lo hemos hecho hace poco en Malacatán, en el proceso electoral, donde hubo disturbios durante las votaciones en la primera vuelta, en donde lo que se hace es un análisis de riesgo del lugar y se envía la fuerza suficiente para evitar cualquier conflicto. Yo creo que el día de hoy, independientemente de toda la presión que recibimos, independientemente del riesgo en que estuvo el personal policial, pudimos cumplir con el protocolo y el día de hoy podemos decir que no tenemos ni un solo poblador lastimado por la incursión policial para retirar y resguardar la vida, no solo de los agentes policiales, sino del gobernador departamental y algunos delegados que estaban en el lugar. Queda casi tiempo para una pregunta a Salvador y a Luis. Luis, a las puertas de la entrada del nuevo gobierno, ¿qué análisis se puede hacer? ¿Esto es un caso puntual que va a pasar, se va a olvidar o se va a enquistar y se va a reproducir en su momento, o esto tiene alguna lectura a una semana de un cambio de gobierno? ¿Es casual o es causal? No, yo creo que más bien es recurrente. En decir, esto se hubiera ocurrido independientemente si hubiera sido una semana o 2 semanas después de la toma de posesión. Eso, porque si vemos en los últimos 15 años, se va produciendo. Pero sí muestra un mensaje importante para el nuevo gobierno, y es retomar el tema de la seguridad en términos más estratégicos, es decir, plantear retos, porque se ha hecho muchos esfuerzos en los últimos años, pero que no son ni son continuados o se actúa de manera muy coyuntural. Por ejemplo, el tema de la reforma policial es un tema que se ha guardado en una gaveta, pero que no ha generado los resultados que debería darse. Entonces, esos temas son los que el nuevo gobierno debería asumir en este momento. Es decir, sentarse a revisar qué se ha hecho y plantear un proceso de trabajo sobre el tema de seguridad, pero en términos mucho más estratégicos y muy a largo plazo. Salvador, ¿sigue usted con nosotros? Sí, así es. ¿Cuáles serían sus expectativas para los próximos días en relación con lo que usted ha vivido pues ayer y hoy? Yo considero que la población le está mandando un mensaje al nuevo gobierno en el sentido que realmente se preocupe por la seguridad de la población, y considero también de que ha contribuido mucho en cuanto que a la población ha empezado a exigir sus derechos. Consideramos que este punto es muy importante para la población, que puedan exigir sus derechos, pero también es muy importante también de que también en estos municipios, más en Sololá, que es un lugar turístico, es ponerle más atención al nuevo gobierno. Consideramos que este es el mensaje clave para el nuevo gobierno, de que la seguridad va a ser clave para la generación de empleos y para el desarrollo de nuestra gente. Ministro, quizás la última sea con usted. Me llama la atención cuando el delegado de la Procuraduría habla de los derechos de la población y de los problemas de las cantinas, cuando esto es un problema de gestión municipal. ¿Qué tiene que ver hablar de derecho de población cuando la población asesina o los grupos asesinan? Estamos confundiendo los términos, estamos teniendo las ideas claras, estamos mezclando deseos de cerrar cantinas con
con asesinatos consentidos. Yo creo que aquí hay una confusión que a mí en lo personal me preocupa mucho. No, y a nosotros también. De hecho, en este caso es muy importante que la población sepa que las fuerzas de seguridad son garantes de la seguridad de las personas. En ningún momento la fuerza de seguridad es un contrario a la población. En este caso es evidente que no es la forma de manifestar o de pedir que se cumplan sus derechos. Ya tuvimos varias manifestaciones en donde la población guatemalteca salió a pedir sus derechos manifestando libremente y sin perjudicar a nadie. En este sentido yo no comparto lo que dice el señor delegado de la Procuraduría, en el sentido que si bien es cierto, los guatemaltecos tenemos derechos, pero cada derecho termina donde empieza el derecho del otro. Los agentes de seguridad también tienen derechos. Muy bien, ahí han visto, yo creo que hay don Salvador, muchísimas gracias, viceministro Sosa, muchas gracias. Luis Mario, muchas gracias. Yo creo que de todo esto se pueden sacar muchas conclusiones, pero yo creo que hay una básica, y es que no se puede asesinar y tomar la justicia por su mano sobre la base de solicitar justicia. Creo que Luis decía la necesidad de planteamiento estratégico, que también apuntaba Salvador, y que desde luego desde el viceministerio, desde el ministerio están por ello. O aprendemos de una vez o esto va a seguir siendo lamentablemente recurrente. Bueno, es una oportunidad a pesar de lo lamentable de... No sé, esperemos que los policías se recuperen. Creo que hay uno en estado bastante grave. Bastante complicado. Bueno, pues ahí ven ustedes cómo está el país. Vamos a pasar la palabra no a Juan Carlos Sandoval, así no me equivoco más con su nombre, que no nos deja, pero sí no va a aparecer dando o señalando los Twitter más interesantes de lo que se ha hablado, sino con otra persona que la van a ver ustedes, una bella dama. Rocío. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre los disturbios ocurridos en Atitlán, donde un policía nacional civil asesinó a un tendero y los pobladores en reacción quemaron algunas patrullas. ¿Qué opinión le merece este acontecimiento? Vamos a comenzar con Josué Ishkanoj. No porque las patrullas sirven para el resguardo de la comunidad local, pero debido a la ira, como no pueden incendiar a los agentes, mejor lo hacen con las patrullas. Pero sin duda el agente responsable debe ir a prisión. Ahora vamos con Noemí Dulce. Justificable, obvio que no, pero prefieren tomar justicia por manos propias. Lástima que no se gana nada de igual manera. Le recordamos que estamos en Facebook como Canal Antigua y en Twitter como @CanalAntigua. Ahora vamos con la opinión de Siriaco Ramírez. ¿Qué opina? No, únicamente tenía que capturar al malhechor y ponerlo tras las rejas para pagar con cárcel el asesinato que había cometido. Hasta aquí llegamos con la opinión. No se olvide de comentar en nuestras redes sociales. Por el momento nos vamos a un corte comercial.